una polémica a propósito de Francisca Moya, una persona que nadie conocía, o muy pocos conocían. No, en el entorno del gobierno obviamente era conocidísima, pero en general por el público, por los auditores, por ustedes, muy poco conocida, hasta que finalmente se supo quién había avisado. Tiene un cargo esencial en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, porque visa exactamente qué es lo que firma o no firma el presidente de la República. Así de importante es su cargo. Los presidentes de la República reciben una enorme cantidad de legajos, de papeles que tienen que firmar. Este es un gobierno o un sistema presidencialista y por lo tanto el presidente tiene muchísimas responsabilidades. Alguien visa todo eso, tiene que mirar todo eso, no solamente mirarlo, revisarlo. Y son normalmente personas con muchísima experiencia en cómo funciona un gobierno, experiencia en cuanto a las facultades que tiene un presidente de la República y que tienen que mirar en detalle qué es lo que el presidente o a qué el presidente se va a comprometer, porque al final eso es. Bueno, Francisca Moya hoy día está en el tapete porque ella autorizó que el presidente Gabriel Boric firmara el famoso decreto número 38 que autorizó la firma de la familia Allende con el Estado para la compraventa de la casa de Salvador Allende. El último control de calidad en este tipo de documentos es esta unidad de la Secretaría General de la Presidencia encabezada por Francisca Moya, y ella, que está a cargo de esa unidad, así de importante, reconoció que sí sabía acerca de la inhabilidad y lo que volvía inconstitucional, por lo tanto, ese decreto, pero que no lo advirtió. Lo hemos escuchado varias veces, se dio varias vueltas para decirlo, pero en realidad reconoce que no lo dijo, que lo supo, lo vio, lo advirtió, pero no lo comunicó. Y es esa la polémica que estamos revisando en esta última parte de este caso. El gobierno que ha dicho que espera el resultado de las investigaciones administrativas y penales antes de establecer responsabilidades por esta compraventa fallida. En la oposición, sin embargo, vuelven a poner en duda el conocimiento que tenía el presidente Gabriel Boric de este proceso, porque se revelaron estas advertencias previas a la moneda respecto del conflicto de interés que afectaba a la operación, que era inconstitucional, y eso está claro. Néstor Aburto tiene más datos. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. La polémica por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende no abandona la moneda ni la agenda política. Día a día crecen las dudas sobre el grado de conocimiento que tuvo el presidente de la República, Gabriel Boric, respecto de la inhabilidad de la senadora Isabel Allende para participar de esta operación, pero también en ese momento de la ministra de Defensa, Maya Fernández. Alguien miente. Esa es la frase que se ha escuchado con fuerza desde la oposición tras estos nuevos antecedentes que han revelado el rol de los asesores del gobierno en la fallida compra. Por un lado, persiste la presión sobre la actual jefa de la división jurídica de la SECPRES, de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya, quien esta semana ha estado en el centro de la controversia. La funcionaria, ante la comisión investigadora, ustedes ya lo decían, reconoció que sabía de la existencia de una inhabilidad, pero sostuvo que no era su función revisar esa inhabilidad. En esta línea evitó responder si alertó o no al presidente de la República, lo que instaló nuevas suspicacias en la oposición. Sin embargo, el ambiente de desconfianza se agudizó tras la declaración ante la Fiscalía de Macarena Díez. ¿Quién era ella al momento en que se revisaba la compra de la casa de la familia Allende? Era la jefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales. Y según se ha publicado en las últimas horas, la exfuncionaria, ya que dejó su cargo en medio de esta crisis, fíjese que la exfuncionaria, ella dice que alertó que este conflicto se generó y les dijo que aquí había una inhabilidad, puesto que la parte vendedora, esto es lo que textual ella habría transmitido al Palacio de la Moneda. La parte vendedora era una senadora y una ministra, que si bien no estaban en la mesa, habían conferido el poder justamente al yerno de la senadora para la negociación, donde ayer lo contábamos en Radiograma Vespertino, incluso hubo una propuesta que se negoció
con tasación sobre la mesa, pero que luego se redactó un escrito de compromiso de compra-venta, que tiene efectos jurídicos, por cierto, pero que además fue la base para el decreto que finalmente faculta, firmado por el presidente de la República, y que la Contraloría General de la República tuvo a la vista a la hora de su toma de razón en noviembre del año pasado. En su declaración como testigo planteó: se me transmitió y a jefaturas de división de parte de Denise Hernández, jefa de Gabinete de Bienes Nacionales, que este proceso debería tratarse de manera prioritaria, y esto por una instrucción de presidencia. Respecto de las consecuencias jurídicas y políticas, ellos quedaron en revisarlo con la Secretaría de la Presidencia, con la Secretaría de Comunicaciones, conocida como SECOM, en conjunto con las comunicaciones del Ministerio. Lo anterior aumentó las sospechas de la oposición. De hecho, el diputado de RN y presidente de la comisión investigadora, Andrés Longton, junto con el diputado republicano Luis Sánchez, sostuvieron que estos antecedentes complican directamente al jefe de Estado. Pero si el círculo cercano al presidente sabía, cuesta comprender de que el mismo presidente no estaba enterado de esta inhabilidad e inconstitucionalidad y prefirió hacer caso omiso, a pesar de que públicamente declaró de que esta inhabilidad no la conocía. El cerco se va cerrando sobre el presidente Gabriel Boric y al parecer ya no tiene en quién excusarse o con quién tapar su propia incompetencia, su propia negligencia. ¿Y qué pie queda entonces la figura presidencial? Es una de las interrogantes que resurgió entre los parlamentarios de la oposición el día de ayer. Las dudas se enfocan en la veracidad de la tesis que sostiene que el presidente Boric no estaba informado de la inhabilidad, lo que pone en entredicho su propia versión de los hechos. Incluso en televisión, en una entrevista poco antes de subirse al avión a India, él señaló de forma tajante que nadie de su equipo le había puesto sobre la mesa o le había informado respecto a las inhabilidades que habían detrás de ese contrato. En el sector señalan que no se entiende cómo el mandatario no fue informado, considerando que hubo asesores que han reconocido estar al tanto de esta situación. En la interna ya se habla de una posible acusación constitucional, esto en la oposición. Sin embargo, no habría consenso suficiente para poder impulsar una moción como esa. Por ahora se prefieren esperar el resultado de la comisión investigadora y también la indagatoria penal en curso. De todas formas, en la oposición recalcan que no descarta ninguna herramienta constitucional para responsabilizar al jefe de Estado sobre este hecho. Cabe destacar que lo planteado por Macarena Díez choca con la declaración por personeros del segundo piso del Palacio, quienes ante la Fiscalía negaron haber recibido alguna advertencia sobre una posible inhabilidad. Por eso, desde algunos sectores se ha matizado el impacto de este testimonio, diferenciando entre advertir un conflicto de interés y una prohibición constitucional expresa en la norma. Así lo señaló el diputado PS y vicepresidente de la Cámara, Leonardo Soto. Algunos dijeron hay aparentemente un conflicto de interés que hay que revisar. De la Moneda contestaron lo vamos a resolver comunicacionalmente. Pero acá no había un conflicto de interés tan evidente. Lo que había era una norma constitucional que establecía una prohibición de celebrar contratos con el Estado, una prohibición expresa. Es decir, no es lo mismo decir oye puede haber un conflicto de interés a decir hay una prohibición expresa. Consultado por este tema, el gobierno respondió a través de la vocera subrogante Aysén Echeverry, quien afirmó que la Moneda no se referirá a trascendidos y que las responsabilidades se establecerán a través de las investigaciones y sumarios que están en curso. A ver, estamos nuevamente frente a trascendidos que a nosotros no nos corresponde comentar. Hoy día hay procesos en curso por parte de la Fiscalía, una investigación que se estaba llevando adelante. La responsabilidad se va a determinar en el sumario administrativo, en el proceso que lleva adelante Fiscalía, y ese es el espacio donde nosotros esperamos que esta discusión se dé. En paralelo, sigue la presión parlamentaria para que Francisca Moya deje su cargo. De hecho, a través de redes sociales, y otros dicen, ¿quién paga? Paga Moya, sepa Moya, etcétera, etcétera. Eso lo están utilizando, de hecho, los mismos parlamentarios para apuntar a Francisca Moya para que deje su cargo. El diputado de la UDI y jefe de bancada, Henry Leal, advirtió que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se arriesga a una acusación constitucional de no concretar la salida de esta abogada. Calificó los nuevos antecedentes como una caja de Pandora y deslizó que podría existir, dice él, un pacto de silencio
para proteger al presidente. Entonces esto es una caja de Pandora que aún no termina de salir al aire todo lo que está oculto. La jefa jurídica tiene que renunciar ya. Si no lo hace, el ministro Elizalde se expone a una acusación constitucional. No la pueden seguir protegiendo. ¿De qué tienen miedo? ¿Que hable? En el PS hay voces que señalan que no vale la pena seguir pidiendo renuncias y que el daño político a la colectividad ya está hecho con la salida, obviamente, de la senadora Allende. En esta línea algunos instan a no perseverar en los desplazamientos. De hecho, el diputado Daniel Melo acusó que estas acciones no construyen a la unidad en el oficialismo. Pero no es una postura unánime. El senador socialista Juan Luis Castro dijo que siempre pueden existir gestos, pero reconoció que el daño a la confianza de los aliados ya está consumado. Yo creo que ya es tiempo de terminar con esta seguidilla de acusaciones. Estas no contribuyen absolutamente nada, solo dividen. Siempre pueden haber gestos, pero el daño provocado a la nieta y a la hija de Isabel Allende están hechos. Aquí se ha producido una lesión a la confianza política de quienes son aliados. Respecto del rol de Francisca Moya, si usted cree que Moya está sola, no. Moya tiene sus defensores y los tiene en el Parlamento y los tiene dentro del Palacio de la Moneda. De hecho, se han ido conociendo a través de redes sociales, por ejemplo, fotografías donde aparece Francisca Moya con el presidente de la República cuando eran estudiantes, luego cuando era parlamentario. Es decir, hay un vínculo que es innegable entre el jefe de Estado y esta abogada. El diputado del Frente Amplio y candidato a la presidencia, Gonzalo Vinter, afirmó que si Moya se hubiese involucrado en asuntos que no eran de su competencia, podría haber incurrido en duplicidad de funciones. Ese es el término que usa el diputado Vinter. Sin embargo, esa postura fue refutada por especialistas. La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, citando el artículo 6 de la Ley Orgánica de las Expresas, aseguró que Moya sí tenía la obligación legal de advertir al presidente sobre esta inhabilidad. En tanto, el ex defensor penal público y académico de la Universidad de Finisterra, Mario Palma, advirtió que la abogada podría ser objeto de un sumario administrativo e incluso ser citada como posible cómplice en una investigación penal. Era su obligación indicarle al presidente de la República que desde la perspectiva de la coherencia global del Decreto Supremo 38, el acto del cual se estaba dando cuenta en el decreto era un acto que involucraba una inconstitucionalidad. Es muy probable que el mismo Ministerio Público cite a esta funcionaria pública, Francisca Moya, a declarar. Ayer el ministro Elizalde volvió a respaldar a Francisca Moya. La ha respaldado varias veces y ayer nuevamente, destacando que es una excelente funcionaria y que ha sido una gran contribución en el ministerio. Ante las presiones por su salida, respondió Elizalde: siempre se dice que el hilo se corta por lo más delgado, y el presidente le pidió la renuncia a la ministra del ministerio donde estaba radicado este proceso. Si usted me pregunta, dice Álvaro Elizalde, si usted me pregunta que aquí no se han hecho valer las responsabilidades, es todo lo contrario. El presidente tomó esta decisión hace tiempo. Aún así, en el Ejecutivo hay quienes reconocen en privado que la permanencia de Francisca Moya no sería sostenible en el mediano plazo, recordando el caso del ex jefe de asesores Miguel Crispi, pero se ha ido desgranando el choclo. Vamos a decirlo así como se menciona en el campo, para determinar, para hacer una pieza gráfica de lo que ha ido ocurriendo. Se fue efectivamente la ministra de Bienes Nacionales, luego se fue la jefa jurídica, la jefa de gabinete, entre medio comunicaciones, porque todo esto, si usted se fija en la misma mesa, algo que es técnico, todo el rato hablan de comunicaciones, de las periodistas, de la SECOM, de no sé quién, del otro más allá, todo en la misma mesa. Pero hay otros que también se han ido, como Vicente Bustos, que era el abogado de la Secretaría de las Express, que participó en el proceso de revisión de este decreto supremo y que está relacionado directamente, obviamente, con la fallida compra. Pero según la declaración de la propia Francisca Moya, una declaración que entregó, dice, mire, el decreto efectivamente Bustos lo tenía que revisar, pero como tenía una carga de trabajo tan elevada, se lo pasó a Lucas Vera, para que sea otro el que lo revise, porque la carga de trabajo era mucha. En definitiva, el desorden desde el punto de vista de quién es realmente responsable. Bustos hoy día, yo les decía, se desgranó el choclo y ya no está en el Tribunal Constitucional, allá está cumpliendo labores al lado de una ministra. Asesorando a la ministra Catalina Lagos, del Tribunal Constitucional.
Francisca Moya sigue ahí. Antes de entrar al tema de fondo, ayer le preguntábamos, ¿cómo firman? Yo le pregunto a los auditores, ¿usted se imagina cómo firma un presidente decretos? Ellos tienen que firmar decretos, ¿ah? Son como los notarios. No sé si algún auditor ha tenido, no sé si suerte o no, pero de ver un notario firmar documentos. Mientras conversa y se toma un café, van pasando de una carpeta a otra los documentos y los va firmando, y luego viene una secretaria en el mesón que va timbrando. No puedo generalizar, no sé si todos lo hacen así, pero uno lo ha visto. Dicho eso, ¿es así como firma decreto el presidente? Fíjese que en los últimos 16 años, nos contaban ayer, tanto Bachelet como Piñera, cada decreto que se firmaba siempre había un representante o un asesor del segundo piso que iba informando al presidente, porque usted comprenderá que hay decretos enormes. Este mismo decreto de la compra viene con los deslindes, viene con toda es como una compra-venta básicamente el decreto, viene con todos los detalles. Entonces, obviamente, un presidente no tiene el tiempo para leer todo el documento, aunque debería hacerlo. En general eso no ocurre, nos contaban. Pero ¿qué sí pasa? Que algún director de división jurídica o un representante o una persona en segundo piso está con el presidente al momento de la firma de los decretos y se le va explicando los detalles que contiene cada decreto. No es que el presidente le deje en una carpeta sobre la mesa que la abre y firma, sin saber realmente el contexto o qué es el fondo de lo que está firmando. ¿Por qué lo menciono? Ayer tratábamos de averiguar respecto a cómo lo hace el presidente Boric. Su círculo es muy cerrado, no entregaron detalles, pero todo indica debería haber algo similar a cómo ha ocurrido en las últimas 16 años, en las últimas 2 presidencias que hemos tenido, o 4 presidencias con 2 presidentes. Que ese es el modelo en cómo se firma. Y normalmente esas firmas van, no todos los días, de repente se acumulan, se hacen 2 veces a la semana, etcétera, etcétera. Ese es el modelo para poder entender cómo se hacía antes. Yo me quedo callado, ¿sabes? ¿Sabes lo que pasa, Néstor? Es que nosotros hemos perdido el sentido común. Para interpretar el derecho hay que interpretarlo de manera que a uno le haga sentido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo general. Si uno interpreta una norma, tiene que interpretar la norma para que tenga efectos y no para que no tenga efectos. Ese es el sentido común. Las normas tienen que tener efectos. Son reglas generales. Y las reglas generales, en cuanto a la aplicación del derecho, tienen que hacer sentido común. ¿Qué dice Moya, Francisca? Dice que, en el fondo, lo que ella hace es un análisis formal de los decretos y no material. Es decir, si tiene el número, si tiene la fecha, y no material, no el contenido. Eso es lo que está diciendo. Esto es brutal. Para eso no necesitan un abogado, necesitan una especie de técnico que dice, bueno, está el número, está el decreto, es el número correlativo, está el nombre, son los nombres correctos, eso es todo. O inteligencia artificial. O inteligencia artificial. Más fácil. O sea, ella disminuye la importancia del cargo hasta el mínimo minimorum, diría alguien. Pero esto no es así. Un presidente de la República requiere de mucho más. Requiere de un análisis tanto de la legalidad formal como material. Material es el contenido. Lo decíamos ayer. ¿Podría ese decreto entonces, según Moya, haber autorizado un acto que fuere delito? Sí, según su pensamiento. Un acto que fue... A ver, y cuando digo delito, porque normalmente los delitos son las infracciones más graves que podrían existir en el ordenamiento jurídico. Pero no es tan así, porque es delito también una estafa menor, y una inconstitucionalidad podría ser mucho más grave que una estafa menor. Así que no es tan así. Digo esto porque la infracción constitucional está dentro de la categoría de las infracciones entre las mayores, entre las más graves, entre las más contundentes. Frente a eso ella se quedó callada. Pero resulta que a Francisca Moya le preguntaron si le había informado o no al presidente. ¿Qué dijo ella? ¿Fue clara al decir no se lo informé? No fue clara. Dejó una especie de duda, de nebulosa, empezó una especie de... claro, es como cuando hay neblina, no se ve, no dejó entrever eso. Pero hay otra declaración que es muy notable. Un cargo como ese
significa que es una persona que tiene amplio conocimiento del derecho. Naturalmente que conoce el derecho constitucional, naturalmente que conoce el derecho administrativo, naturalmente, claro. Y naturalmente que tiene una percepción general del derecho, de manera que tenga la posibilidad de aplicar en forma armónica las normas jurídicas, porque el sistema jurídico de un país tiene un sentido. Bueno, ¿qué dijo Moya en algún momento? Le preguntan, bueno, pero ¿quién entonces tiene que revisar el contenido material del decreto? ¿Quién? Y ella dice que no sabe, que no tiene idea, que quizás quién será. Entonces yo me hago una pregunta, ¿cómo no sabe? ¿Cómo la persona que está revisando los decretos del presidente no sabe? Eso es lo que dice ella. ¿Quién tiene que revisar, según su teoría, ¿no? ¿Quién tiene que revisar el contenido del decreto? Esa sola respuesta es para despedirla. Por su ignorancia. Confesada. Está confesa. Pero sí, a ver qué están esperando en La Moneda. ¿Qué les pasa? De verdad, una cosa, digamos, esto no el sentido común no se aplica. Eso que, ella, Katy, antes de eso, ¿sí? Respecto a lo que dice Tomás, ella comete una infracción a la ley, que es la ley 18.834, que es del Estatuto de la Función Pública o el Estatuto Administrativo, como se conoce. ¿Por qué? Porque si ella, entre los parlamentarios, dijo que ella lo vio, lo observó, su deber por la ley 18.834 es súper clara. O sea, no hay, así como se ordena la obediencia jerárquica, también se entrega en ese mismo articulado, se entrega la obligación que si hay un acto inconstitucional, aun cuando sea el mismísimo presidente de la República quien se lo instruya, tiene que dejar constancia por escrito y hacer, obviamente, la denuncia respecto a ese hecho. Es decir, un empleado público, y que lo escuchen muy bien, un empleado público, ni por muy alto jefe que sea, si es la comisión de una violación de norma, o una violación inconstitucional, o un delito propiamente tal, deben denunciar. Sí, tienen la obligación. Yo solamente quería ir a las defensas que se están haciendo a Francisca Moya. Tú mencionabas a Gonzalo Vinter. Ahora, es diputado, es candidato presidencial. Y él dijo que podía caerse en una duplicidad de funciones Francisca Moya si es que advertía el error. ¿Por qué? Porque él dice que la tarea de Francisca Moya es revisar las inhabilidades del Estado y no las inhabilidades de la parte vendedora. Y eventualmente, si lo hubiera hecho, habría caído en duplicidad de funciones y qué sé yo. Yo sé que son abogados y que, siempre se puede dar más de una interpretación respecto del derecho, pero en este caso, darle esa interpretación es bien difícil de entender. Cuando va contra el sentido común. Claro. Duplicidad de funciones por darse cuenta de lo que estaba escrito ahí. Era inconstitucional, además, no era cualquier cosa. Es una legulilla. A ver, esa es una legulilla, esa es la letra chica que tanto alegaron. ¿Se acuerdan cuando alegaban de la letra chica que hoy día se ha olvidado? No, esa es la letra chica, eso no tiene sentido. ¿Qué dijo Francisca Moya? Dijo, desconozco quién debió haber considerado las prohibiciones que establecía la Constitución. Pues desconozco quiénes son las personas a quienes se les encargó planificar, analizar, materializar esta tarea. No sé nada. Esa persona no es... A ver, esto es textual, ¿ah? Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que no es un problema de duplicidad de funciones, como dice Vinter, que no sabe de esto, es evidente, sino que simplemente ella es la persona que tiene que autorizar la legalidad de estos decretos para que el presidente los firme. Si eso es todo, para eso está en el cargo. Lo grave acá, yo creo que es mucho más grave que la ignorancia, porque Moya alega ignorancia, no me di cuenta. No, lo que dice es me di cuenta, pero sin decirle, porque en teoría hasta ahora no ha dicho si le dijo al presidente, entonces lo más suave, sin decirle al presidente lo dejé cometer, autorizar una inconstitucionalidad en que participa el Estado que él representa a través del contrato. No se sostiene. Ahora, muchos han dicho
que había mucha premura, como era una orden presidencial, mucha premura. Dentro de todos los papeles que firma un presidente, cuando llegó el decreto que autorizaba la compra de la Casa de Allende, obviamente que el presidente lo debe haber visto, porque era una decisión personal y personalísima, era un proyecto personal, no era cualquier decreto. No era el decreto que viene de salud, otro que viene de bienes nacionales. En septiembre. Exactamente. Entonces estaba materializándose un deseo íntimo que lo había manifestado en el curso de los últimos tiempos. Bueno, resulta que yo creo que vio el decreto, obviamente, le llamó la atención. No era cualquier decreto, no era un papel más. Y Moya, esta es la versión de ella, callada. Segunda posibilidad, Moya le dijo. Y ahí ya la cosa se complica. Como lo hemos visto. Hasta el infinito. Ahora, las defensas que ha hecho el ministro secretario general de la el ministro del Interior, ex-Express, Álvaro Elizalde, la ministra secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, son inaceptables. Increíbles. Son abogados, inaceptables, teóricamente personas racionales y razonables. Para ostentar ese tipo de cargo, lo que está claro, dos cosas. Decir sepa Moya está bien dicho, porque Moya no sabía, así que ya no tenía idea de ni siquiera quién firmaba el documento. Y lo otro, hay muy buenos profesores de Derecho que escuchan la radio a esta hora y escriben y comparten también sus posiciones, y nos recuerdan algo. Vicente Bustos, sí, el que está en el Tribunal Constitucional, además es ayudante de cátedra, fíjese, de Raúl Letelier, el presidente del Consejo de Defensa del Estado. Es decir, Vicente Bustos no es cualquier abogado, sino que es lo conocen muy bien en la plaza, lo conoce, de hecho, Raúl Letelier, lo conocen en el Tribunal Constitucional, lo conocían en el Palacio de la Moneda. O sea, es una persona ampliamente conocida en los círculos de poder de esta administración o de este sector político. Oye, hay una información que se publica en Ex Ante que dice que un asesor jurídico de patrimonio cultural que se llama José Cortés, que es un abogado del Partido Comunista, habría alertado de las inhabilidades. Aseguró que advirtió en presencia de una asesora de la presidencia sobre las inhabilidades, lo que ella negó ante el fiscal. O sea, hay versiones encontradas. Dijo varias cosas. Esta es su declaración como parte de todo el proceso, ¿no? Él es, como decimos, asesor jurídico del Servicio de Patrimonio Cultural. Él dijo, estaba la presión del tiempo, ya que había recursos aprobados para el año 2024 que debían ser ejecutados antes del 31 de diciembre. Recuerdo que el propio abogado de la familia, que es Felipe Bío, me transparentó que dentro de los integrantes de la comunidad, dueños de la casa, estaban la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández. Ya en el mes de abril, una vez que llegaron los primeros documentos, en esa fecha confeccionamos una minuta junto a Paz Carmona, un problema detectado para la presencia de dos autoridades del Estado, opinión que se entregaba para efectos de revisarlo desde el punto de vista jurídico y comunicacional. Es decir, según mi opinión, iba a ser atacado el proyecto comunicacional y jurídicamente por estar involucradas estas autoridades. Es decir, ante una eventual compraventa entre el Estado y la comunidad, podría afectarle una eventual nulidad de contrato o inhabilidad de las partes, pero estimé en ese momento, mes de abril de 2024, que era perfectamente analizable y solucionable. Por lo tanto, hay otra voz que dice que también lo advirtió, que no era solamente un asunto comunicacional, como muchos pensaron que lo era, sino que además era inconstitucional. Esto me parece importante porque hay muchas personas que dicen que advirtieron, pero no advirtieron temas jurídicos, sino que simplemente problemas comunicacionales o problemas políticos. No, pero esto es un tema jurídico. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, pero a mí me parece... me gustaría hacer una pregunta. A ver, la escuchamos. A ver si tiene respuesta esa pregunta. No, yo quiero saber si sigue en estos momentos Francisca Moya revisando decretos que firmó el presidente, ¿no es cierto? Hoy día lo va a hacer, ayer lo hizo. Yo quiero saber si Francisca Moya cambió su aproximación al derecho. Si ahora está revisando solamente la parte formal o también la parte material de contenido. Si se dio cuenta que ha cometido un error o, como lo defienden tanto, mantiene su posición y podría de nuevo el presidente firmar un decreto inconstitucional o que lleve a una inconstitucionalidad. ¿Cambió o no cambió? ¿Sigue igual o no? ¿Tendría que cuidarse
el presidente Francisca, ¿o no? Porque si cambió, es el reconocimiento de que cometió un error. Si no cambió, el presidente corre peligro, pero en los dos casos debería despedirla, yo creo. Pero corre un peligro. Un peligro, otro peligro. Sí, claro, un peligro que puede desatar una tormenta perfecta. Ahora, el problema es que todo esto no queda por escrito, Néstor. No. Es que ese es el otro punto. Sí. De hecho, preguntábamos respecto a eso, pensando en lo que va a buscar también la indagatoria desde el punto de vista penal. Y no hay correo, hasta ahora no se conocen los correos, si hay algún tipo de conversación vía WhatsApp que haya dejado algún registro de que alguien alertara a esto, salvo que el fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, tome el teléfono de Francisca Moya, que es imposible desde el punto de vista jurídico, pero para poder ver si es que tuvo alguna conversación, se alertó, como ella dijo, que ella se dio cuenta, le dijo a alguien del segundo piso, etcétera, porque pareciera hoy día que se busca cerrar esta polémica con el nombre de Francisca Moya también, buscando llegar solo hasta ahí y no establecer si alguien más, por ejemplo, el entorno más inmediato del presidente, fue advertido, supo algo. Tú cubriste muchos años Moneda. ¿Por qué el gobierno se desgasta defendiendo tanto a Francisca Moya? Es una buena pregunta. Es una pregunta ya política, ¿no? Política, sí. Nosotros hemos hablado, ayer lo hablaba incluso con ex Frente Amplios que salieron de ahí, algunos medios molestos, enojados, como para poder entender, porque en las administraciones anteriores hubo resistencia. Recuerden que Sebastián Piñera también tuvo su resistencia para sacar a Andrés Chadwick en su momento, tuvo resistencia con su hermano Pablo cuando lo nombró embajador en Argentina. Hay que hacer memoria a esos hechos. La presidenta Bachelet tuvo resistencia de sacar al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en los primeros meses de la polémica. Recuerden que él se va el 11 de mayo del año 2015. O a su hijo. O al mismo hijo. Claro. O sea, siempre ha habido una resistencia. Pero ¿sabes cuál es el punto, Tomás, ante tu pregunta? Esa resistencia que acá es distinta, porque acá se ha hecho operar una máquina institucional para resistir los embates de esto. Tiene sí un denominador común con todos los que yo les mencionaba como ejemplo en política, en La Moneda, que son los afectos. Los presidentes, cuando caen en los afectos, los lleva a estas crisis donde finalmente golpea su credibilidad. Le pasó a Bachelet con su hijo, con ministros, le pasó a Sebastián Piñera. ¿Cuál es la diferencia con este caso? Donde aquí es manifiesto el error, no hay ni siquiera una interpretación, es que acá se ha hecho funcionar una red completa institucional donde vemos parlamentarios, ministros de Estado, todo a la defensa de un cargo que es bastante más insignificante que los otros cargos que se defendieron en el pasado. O sea, priman los afectos sobre la función profesional. Sí. Y yo creo que ese es un gran problema de las presidencias, y ahí podría incluir a los últimos presidentes también, para ser justos en el análisis. Pero acá, para poder decir por qué no sacan a Francisca Moya, si finalmente puede terminar siendo un peligro público para el propio presidente, una encargada jurídica. La respuesta que me mandó ahí un ex frente amplista, y no quienes escriben el libro, por si alguien está pensando en él, no. Otros ex frente amplistas, fue una foto de, no sé si era un asado o algo, donde está Francisca Moya muy cercana al presidente, o sea, lo que revela una amistad, un grado de amistad. No es una simple funcionaria, sino tienen un grado de amistad desde el pasado. De hecho, la foto es del pasado. Entonces, eso digamos, refleja por qué vemos a la presidencia en esta posición frente a este cargo. Y eso desmiente también, el presidente ha dicho que él ha aprendido mucho en el cargo, que ha cambiado. El presidente lo ha dicho varias veces. En esto también cambió, porque él prometió que no iba a haber amiguismo y ahora sí lo hay, y por lo tanto los cambios pueden ser para adelante y para atrás, ¿no es cierto? Cambió, pero volviendo a las antiguas prácticas, porque prometían otra cosa, ¿no? Es que yo creo que en el entorno del presidente, el club que se juntan más, que ven partidos de fútbol, que se juntan que probablemente es el momento de recreación del presidente. Todos los presidentes lo tienen, ¿no? El ministro Bachelet también salía con sus personas más cercanas. La señora esta que veía el Aura, ¿se acuerdan? La que le recomendó comprar el terreno en Coquimbo. Ella salía, se juntaba con ella. El presidente Piñera
el fallecido presidente también tenía su círculo de amigos, el Choclo Délano y otros más que los visitaban regularmente. Bueno, el presidente también tiene su entorno y aparentemente su entorno lo protege muchísimo el presidente. O sea, no quepa duda de eso. El PS ha querido varias veces internamente apuntar a Ricardo Montero, el subsecretario de Defensa, no lo dejaron entrar ni siquiera al hemiciclo, a Isabel Allende. Sí. No lo quiere nadie a Ricardo Montero, pero quien lo sostiene con mucha fuerza es el presidente. Y se transformó Ricardo Montero en un hombre cercano al presidente. Porque fue uno de los mayores activistas en favor del apruebo también. Sí, eso claro. establece relaciones muy cercanas. Efectivamente, ¿cierto? Desde las líneas del PS fue un hombre muy cercano a esa mirada que tenía en ese momento el Frente Amplio, además, o convergencia. Y además Montero, digámoslo, tiene una vocación de poder, una ansia de poder impresionante. Entonces también eso lo ayuda. Quiso eliminar el Senado y ahora el Senado no lo dejó entrar al hemiciclo. No, claro, no. Y de todos lados, esto es PS, DC, UDI y RN. Ya, veamos cómo sí, vamos a ver qué pasa con Francisca. Un pronóstico, ¿no? Yo creo que va a seguir la presión y este gallito probablemente lo pueda en algún momento perder el presidente y tener que sacar a Francisca Moya. Hay mucha molestia, porque si el presidente no lo sabe, hay mucha molestia también dentro de sus propias filas de por qué tanta protección a Francisca Moya. Al interior de la moneda, ¿quién es el principal crítico o crítica de Moya? ¿Quién crees tú? Yo creo que el que critica se va. Entonces no... Es al revés la cosa. Sí, al revés. No vamos a escuchar grandes críticas. Oye, Moya recibió un coaching, ¿eh? Antes de ir a la... Me imagino, sí, con la SECOM. Sí, estuvo con... Ahora, en lo personal, cuando un abogado habla de cuestiones legales... No necesita coaching. No, pues sí, porque el que más sabe de eso es la persona, el abogado, o abogada en este caso. Pero recibió coaching. Ahora, el coaching también, claro, habilidades blandas, ser clara, enfática, en fin, etcétera. Eso un abogado lo sabe. Sí. Se supone, no sé, sí. Alguno que haya alegado, que hay varios que no... Claro, no tienen esa experiencia. Claro, el tema del coaching en este caso, que es de la ministra vocera subrogante y del ministro del Interior, claro, de Pablo Paredes. De Pablo Paredes también de la SECOM, claro, tiene relación más bien con... no digas lo que no tienes que decir. Con esto quiero terminar. Me escribe un parlamentario, que está en el Congreso, ¿no? Es del Frente Amplio y me dice que han dado en el clavo. El gran problema es que son todos amigos. Y el que no es amigo, siendo Frente Amplista, no. Ese sí que sale. Claro. Y los que tienen críticas duras, pregúntenselo a Ripamonti, pregúntenselo a Maipú, a Bodano, o pregúntenselo, ¿sabe quién, Tomás Catherine? Al ex alcalde de Valparaíso, Jorge Chap. ¿Se acuerdan? Que fue cercano y después ni por encima del hombro. Gracias, Néstor. Que estén bien. Chao. Chao, Néstor, hasta pronto.